Somos Iglesia Bautista Lumbrera, ahí está en pantalla. Pueden conseguirnos por la web www.lumbrerabiblica.com. Usted puede hacer preguntas allí de cualquier índole y procuraremos contestarla en la voluntad del Señor. Y también fácil por el Facebook, que yo creo que no hay persona en el mundo que no tenga un Facebook. Usted busca ahí Iglesia Bautista Lumbrera. Algunos dirán yo no lo tengo, pero bueno, son excepciones. Y también por YouTube. Y YouTube usted tiene todos los mensajes que hasta ahora este servidor y otros han puesto en la red y puede usted recomendarlo. Así que tenemos ese anuncio. En estos días estábamos comentando o estábamos viendo las noticias de un funcionario que estaba hablando acerca de la industria creciente del chisme. Y a mí me sorprendió, el chisme es una industria. Y usted recordará que cuando usted prende la televisión y ve cómo hay gente que si suelta la sopa, que si traga la sopa, que si tírala para allá. Los chismes es una industria millonaria. La gente está ávida de saber qué pasó con determinado artista o saber el chisme. Usted seguramente ha estado en esta posición. Te llegó el último chisme. Y estamos en un mundo donde es mucho más fácil saber de los chismes. Estamos en las redes, está la gente comentando y hay unos que han dicho tantos chismes que algunos son, se ha dado al final que no son verdaderos, que ya ponen el título, si usted quiere, no lo crea, pero léalo. Entonces la gente lo lee. Así que es una empresa multimillonaria. La gente siempre está ávida de saber información. Hubo un señor que definía la industria del chisme como algo muy lucrativo, donde se contaban historias reales, pero también historias no ciertas, de artistas, de gente famoso, pero que al final tenían el malsano propósito de destruir y dañar. Y ahí es donde nosotros debemos prestar atención, porque de un chisme siempre lo que queda es la destrucción y el ánimo y el propósito de hacer daño. Aunque comience con algo tan inocente como, y me refiero a algunos de nosotros los creyentes, te voy a contar, pero solo para que ores. Ese es el disfraz que muchas veces ponemos para regar una información, el chisme. Nos encanta. Queremos saber, queremos que nos cuenten, queremos estar en la onda. Y el que no está, bueno, está apartado. Una vez hablamos acá de los grupos, que usted debe hacer ciertas cosas para pertenecer a determinado grupo. Pero tal vez ustedes, algunos de los que se han identificado con esta expresión. No, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. ¿Por qué el chisme gusta tanto? Bueno, no sabemos, debe ser el sentido de la curiosidad. Recuerden cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, cuando Satanás tentó a nuestros primeros padres, le tentó mostrando una cosa que tal vez era algo muy interesante, iba a ser como Dios y le iba a gustar, iba a tener sabiduría, y eso cautiva. Lo prohibido es lo que nos llama la atención, ¿no es verdad? Si hay una puerta abierta y una puerta cerrada que dice no entre, ¿qué es lo que usted tiene ganas de hacer? Yo estoy curioso por saber qué es lo que es. Usted le dice a sus hijos o a sus nietos, ¿verdad? Como nosotros ya en esta etapa linda, mire, no, eso es lo que va a hacer. Hay la repercusión o la respuesta que es tendiente, ¿sabe qué? Al pecado que mora en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué son tan llamativos los chismes? Proverbios 18:8 nos dice: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Usted está muy deseoso de saber un chisme, lo ve como un bocadito, como algo, caramba, no, y me dijeron que me iban a contar un chisme, y mientras no le ha llegado, usted está contento.
Pero no es verdad que muchas veces después que se entera, ¿ha querido usted que no le hayan dicho? Penetra hasta el fondo de las entrañas. Según la Real Academia, el chisme se define como una noticia falsa o verdadera, o un comentario con que generalmente se pretende malponer a una persona en frente de otras, mayormente cuando está ausente, censurando sus acciones de alguna manera. El propósito del chismoso es hablar mal de alguien o traer enemistad entre personas. Se cuenta de Sócrates, usted habrá oído de esta anécdota, cuando uno de sus amigos vino y le dice: Sócrates, le decía Socri, Socri, te voy a contar un chisme de uno de tus amigos. Y el hombre le dijo: espera un momentico, aquel sabio. ¿Estás tú absolutamente cierto de que es verdad lo que me vas a decir? Bueno, no, porque lo oí de una vez y... Ok. Lo que me vas a decir es dicho en bondad, tiene un propósito de beneficio para mí. Bueno, la verdad es que no tiene mucho beneficio. Y así fue y le contó. Pero al final, si usted me va a contar algo que no sabe si es verdad, que no sabes si va a ser de bondad para mí, y no sabes que eso me va a hacer un bien para mí, ¿para qué me lo vas a contar? Y si nosotros aplicásemos esos filtros, yo creo que todo el mundo estaría mudo, ¿verdad? Pero realmente tiene sabiduría. Si usted oye algo, pare. Normalmente el chisme lo que trae es discordia y trae problemas y trae maldad. Proverbios 16 y 28 nos dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. En ese versículo 28 encontramos que el chismoso está en la misma línea del perverso. Se pone fea la cosa. No, pero yo solamente lo escucho y lo paso. Eso es ser chismoso. Proverbios 20 y 19 dice: el chismoso traiciona la confianza. Y nos dice: no te juntes con gente que habla de más. Hay otras versiones que dicen: no te inmiscuyas, no te juntes, no formes parte con los chismosos. Los psicólogos, y estos muchos no tienen a Cristo como Señor y Salvador, es decir, no basan su sabiduría en lo que han aprendido en la Biblia, pero la sabiduría que Dios le ha dado. Dicen: el ser chismoso puede ser síntoma de una neurosis o esquizofrenia. Es decir, que puede ser producto de uno que está loco, o que ya le gusta la cosa que los cables ya se le fueron. También dice que el chismoso, posiblemente, no en todos los casos, fue un niño rechazado, tuvo una historia de rechazo y ahora lo manifiesta siendo una persona insegura, resentida e envidiosa. Eso es lo que dicen los psicólogos, y aquí está un psicólogo, psiquiatra y varios médicos. El chismoso inventa o tuerce la realidad porque sus valores son débiles y lo que quiere es atención. Usted no ve que la persona que mete el chisme siempre lo andan buscando. ¿Dónde está el chismosito este? Estamos esperándolo. Y esto es lo más grave. Destruye vínculos amorosos, familiares, amistosos. Eso lo dicen los psicólogos y la Biblia también lo dice. ¿Cuántas familias no están enemistadas por un chisme? Y al final, ¿sabes qué? 40, 50 años después, mira, cuando ellos se están muriendo, aquel chisme era mentira. Y ya ha destruido una generación, una familia, se han separado. ¡Qué terrible daño hace el chismoso! Puede destruir la imagen y reputación de las personas. Una persona que tiene su reputación y su imagen de una manera porque ha trabajado en su vida como una persona, generalmente cuando buscan a Dios, son personas que tratan de moldear su carácter conforme
a lo que la Biblia dice, pareciéndose a Jesús, y pueden ser destruidos por un comentario mal fundado. Pero ¿sabes que al chismoso no le interesa si el implicado era inocente, o si sufrió, o le causó un problema, o le causó una depresión tan fuerte? Él no le interesa nada de eso. Él lo que le interesa es ser portavoz de una noticia que al otro le entretenga. Así que vemos el panorama con algunos versículos, pero también con lo que dicen los seculares, los psicólogos. Mire lo que dice la Biblia, y vamos a ser bien claros con estos tres argumentos que tiene la Biblia para el chisme. Número 1, el chisme es pecado. Eso no es una información que yo paso y me gozo, eso es algo inocente. El chisme es pecado. En Levítico 19 y 16, Jehová, hablando a su nación de Israel, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Fíjate esa palabra, chismeando, está en la versión Reina Valera. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es como que la firma de Dios está allí. No andarás chismeando entre tu pueblo, y sigue, hay un punto y seguido, luego dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es decir, que el andar chismeando puede causar que la vida de tu prójimo esté en peligro. Fíjense lo importante y lo serio que es el chisme. Lo delicado, lo malvado, lo perverso que es. Ya en Proverbios se nos dijo, el perverso, el chismoso es comparado al perverso. Uno que pervierte, uno que agrega maldad a algo que pudo haber sido bueno. Eso es el perverso. Pero también dice en Proverbios 6 y 16, mire qué interesante, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Es decir, aborrece, lo odia, y abominación es doblemente aborrecido por Dios: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo que habla mentiras. Y la que abomina Jehová es el que siembra discordia entre hermanos. ¡Qué terrible es esto! Sembrar discordia entre hermanos. ¿Y sabe qué? Esa es la especialidad de Satanás. Sembrar discordia. No da tiempo, después veremos otras series donde hablamos de los ejemplos y cómo el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos y religiosos de su tiempo. ¿Y sabe qué les dijo a ellos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ellos eran mentirosos, ellos lo seguían también. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. En contraste, nuestro amado Salvador, que es la pureza hecha carne, el mismo Dios hecho carne, el que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sobre él se atrevieron aquellos hombres religiosos de su época de levantar calumnias contra él y de decir: tú haces milagros por Belcebú, por el mismo diablo. El que siembra discordia entre hermanos. Pero hay algo más grave. Fíjense lo que dice Romanos 1. Romanos capítulo 1 del versículo 29, usted puede leer todo el capítulo, pero hoy el apóstol San Pablo habla de la perversión que existe en el mundo en aquel entonces y que hoy es superlativo. Ahora es cuando existe más. Y habla de los que están ya esperando una condenación. Es decir, estos que están acá son inconversos, no son creyentes en Cristo, no tienen a Dios en su noticia. Mire lo que dice: están llenos de toda injusticia, de maldad, de perversidad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, calumniadores, aborrecedores
o enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes o rebeldes a los padres, saben que los que practican tales cosas son dignas de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¿Qué lista más sombría? Es una lista que se puede unir a la que está en Apocalipsis, cuando dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, fíjense que el ser mentiroso, el ser chismoso está al mismo nivel: levantar falso testimonio, ser calumniador, ser enemigo de Dios. Algunas personas piensan: caramba, pero ¿cómo fulanito cree en Cristo y va a ser salvo? Si tipo es un chismoso, o es un ladrón, o fue un asesino. Lo que condena a la gente al infierno, porque déjeme decirle, el infierno es real. Hay un más allá después de esta vida. Hay un cielo y unas mansiones celestiales, no para los angelitos, ni los que se portan bien, ni es un sueño y un cuento de hadas. La Biblia lo dice claramente. Jesucristo dice: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted puede detectar un mentiroso rapidito cuando usted le dice: usted tiene a Cristo, usted es creyente. Sí. Bueno, algunos le pueden decir: bueno, yo hago bien, yo me porto bien, yo no hago esto. Ya estás mintiendo. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que condena a la persona en el infierno no es que sea tanto mentiroso, ni homicida, ni todo, sino que todos esos pecados van a pesar sobre él si no acepta a aquel que murió por él en la cruz del Calvario. Dicho de otra manera, Jesucristo murió en la cruz llevando la carga judicial de todo el mundo, pero solo los que le aceptan pueden hacerse propietarios de esa salvación por fe. No es algo que tú hagas. No, yo me porto bien. No, yo soy buena madre, buen padre, buen hijo, buen trabajador. Yo no miento, a veces bailo pegado, pero más nada. Hermanos, amigos, no se trata de eso. Se trata de que somos pecadores por naturaleza. Y estamos por naturaleza condenados. Pero la buena noticia es que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El segundo, el chisme descubre el secreto. Mire, la idea del chisme en el Antiguo Testamento era precisamente esto. La palabra hebrea era revelar secretos. Hay personas que le confían a usted un secreto y se la confían porque piensa que usted es su amigo o su amiga. El revelar ese secreto puede ser tan delicado que puede destruir la reputación de esa persona. Y no estamos hablando de un secreto de tal vez un pecado. Esa es otra situación. Usted tiene que primero ponerlo delante de Dios. Tiene que confesarlo, tiene que ir lo que la palabra de Dios dice. Pero digo, situaciones que traen implicación para la reputación de una persona y que usted debe tener el cuidado de no revelar, porque si se lo contaron es para que usted lo trate de una manera madura como hermano o hermana en Cristo. Proverbios nos dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Hay otra versión que dice el versículo 13: el que anda en chisme traiciona la confianza. Ojalá que nunca seamos esas personas que nos digan: tú traicionaste mi confianza. Pero otra vez el versículo 12 unido al 13 habla del chisme o del chismoso
Y dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. El que es chismoso no tiene la mínima compasión o amor por su prójimo, lo menosprecia. Y la Biblia nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas y a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Así que esa es la razón por la cual el chismoso también está en pecado delante de Dios. Ojalá que todos seamos como la última línea azul que yo subrayé a propósito. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hubo en el Antiguo Testamento, y no me malinterprete, porque eso va igual con mujeres y con hombres. Pero hubo un caso en que Pablo le hablaba a Tito y le decía, refería a las viudas, sobre todo a las jóvenes, que ellas aprenden a ser ociosas cuando no tienen nada que hacer, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Eso lo dice el apóstol a Timoteo, y habla de aquellas mujeres que habían quedado viudas, jóvenes, y él les dice que se casen para que tengan algo que hacer. Otra vez, quiero aclarar, no hay situación de las mujeres simplemente, hay hombres mucho más chismosos que las mujeres. No me mire así, hermano, no me mire así. Aprenden a ser ociosas. La ociosidad es algo que se aprenden andando de casa en casa. Yo doy gracias al Señor porque aquí en esta iglesia no tenemos noticia, por lo menos nadie me ha traído el chisme, de que hayan chismosos o de que hayamos oído situaciones que no son, porque siempre queremos andar con la verdad. Y ahora más adelante vamos a ver cómo combatir esto. Pero hablando lo que no debieran. ¿Estás tú en algún momento hablando algo que no deberías hablar? ¿Estás pensando en decir algo que no deberías hacer? Aplica los filtros. Aplica en realidad, en oración, ¿es esto algo realmente útil a quien lo voy a decir? ¿Tiene algún propósito? ¿O simplemente no aguanto la picazón de decirla? Ponte a leer la Biblia, hermano. Mire lo que dice el número 3. El chisme destruye la amistad. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Otra vez decimos, ¿cuántas veces no han habido separaciones familiares por chismes? Y si usted ve y lee o pregunta, mire, ¿por qué los fulanitos, los Pérez no se juntan con los Pérez Rodríguez? Porque tú no sabes lo que hubo en ese momento que la tía puso un chisme y de ahí se fueron. No, eso no debería ser. ¿Y sabe qué? Eso es obra del diablo, porque Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Dios por excelencia es el Dios de la unidad, el Dios de la reconciliación. Por cierto que Él vino a este mundo en la persona de su amado Hijo, lo envió siendo el mismo Dios, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Él. Y nos encargó a los que somos salvos el ministerio de la reconciliación. Y el apóstol dice, por tanto os decimos, reconciliados con Dios. El chisme va más allá de un querer y compartir información. Habla de una persona que tal vez no tiene a Cristo en su noticia o no tiene una mejor cosa de cuál ocuparse. Pero sabes que Dios quiere salvarte si no tienes a Cristo como Señor y Salvador. O si no tienes la experiencia de haberle encontrado. Él tiene propósitos grandes para ti. Pensamientos de bien y no de mal. Aunque lo estoy sacando desde su contexto, pero es una aplicación muy hermosa. Dios tiene planes grandes para ti. Cualquiera que sea tu intención, quien quiera que seas, cualquiera que sea la situación en que vivas, Dios tiene planes grandes para ti a través de Jesucristo. Yo quiero que Dios me enseñe cuál es su voluntad respecto a esto. Muy bien, la primera razón o la primera orden de voluntad de Dios es que conozcas a Cristo como Señor y Salvador si no le tienes. Y luego el apóstol dice en Romanos 12, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El chisme
destruye la amistad y aparta a los mejores amigos. Se cuenta de una vez a un pastor que recién trajeron a la iglesia y hubo una reunión. Entonces, una señora que le gustaba la murmuración, bueno, que era chismosa, pues, le dijo a su vecina el siguiente chisme. La esposa del pastor fue a la reunión y el pastor la sacó por los pelos de la reunión, la agarró por las greñas y la sacó de ahí molesta. Y eso se regó. Caramba, el pastor, él debe ser ejemplo, y cómo va a tratar a su esposa así delante de él. Y es un nuevo, está llegando. ¿Y quién va a guiarnos en la congregación? Una persona que trata así a la esposa. Y por ahí se fueron con teologías y chismografías y de todo. Bueno, el pastor tuvo que hacer una reunión y aclarar la situación. Él dijo, hay 4 cosas que yo quisiera decir sobre este incidente. Primero, nunca procedí groseramente con una señora y menos con mi esposa. Número 1. Número 2, nadie en la reunión vio que yo hiciera tal cosa. Número 3, mi esposa nunca fue a esa reunión. Pero número 4, yo no soy casado. Para que usted vea para hasta dónde llegan las cuestiones. Y al final eso se corre y el pastor del pueblo, de la ciudad tal y tal. Bueno, como pudieran decir que después del culto, el pastor de esta iglesia se va con la secretaria de la iglesia a comer. Y resulta que es mi esposa. Tengan cuidado, hermano, ella es mi esposa. ¿Ok? Ahora, hermano, hay respuesta. Nosotros tenemos la posibilidad de salir del chisme y andar en verdad. Es una lucha continua como todo. El apóstol San Pablo decía en Romanos 7, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Él sabía que estamos en una lucha constante. Y él decía, yo no soy perfecto, ni soy santico. El propio apóstol, bueno, no decía santico, porque somos santos de verdad. Hemos sido puestos en un lugar de privilegio por Dios. No impecabilidad significa santidad, sino ser apartados por Dios para un propósito. Él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvido lo que queda atrás, todo lo demás es basura. Así que, andando en la verdad, sí se puede. En la segunda carta de Juan, el anciano apóstol dijo, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hubiésemos querido que el apóstol dijese, he encontrado a tus hijos andando en la verdad, pero dijo algunos, porque lamentablemente siempre hay algunos que no andan en la verdad. Esa carta muchos tienen una interpretación porque él escribe a la señora elegida. Usted lee la carta, ¿quién será la señora elegida? Tal vez una amiga de la iglesia, pero también la misma iglesia. Y yo me inclino con los que piensan también que pudo haber sido la iglesia. Y los hijos de aquella señora, que es los hijos de la iglesia, o los que componen la iglesia, muchos de ellos andaban en la verdad, o algunos de ellos. Y él decía, conforme a la filosofía buena del mundo, conforme a los ejemplitos que yo les di. No, él dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Sí se puede. Y lo primero que debemos hacer para evitar el chisme y salir de esto, hermanos, es reconocer, confesar y apartarnos. Y si usted dice, no, pero ven acá, eso no es para mí, porque yo no soy chismoso. Entonces le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. El salmista, el Salmo 32:5 nos dice, entonces decidí confesarte todos mis pecados, no algunos, y otros los dejé por ahí, en el chisme lo escondí.
No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. La Reina Valera dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Decidir es una decisión, mi estimado amigo, mi estimado hermano o hermana. Es una decisión, decidir no seguir más en esto. Hay solución por la palabra de Dios. Confesar todos mis pecados. De hecho, esto es un versículo que también se cita en relación a la salvación. Es confesar a Cristo como Señor y Salvador, donde tú al confesar ya estás pidiendo perdón. Y sabes que el perdón ya ha sido provisto por medio de la obra de la cruz. El Calvario está vigente. Lo que Cristo hizo en el Calvario es una noticia vieja, antigua, pero sin vejez y poderosa. He aquí, no se ha cortado el brazo para salvación de Dios, ni tampoco su oído se ha hecho difícil o se ha agravado para oír. Y aún hay salvación y vida eterna. Hay poder para vencer el pecado. Como cantamos al principio, las cadenas del pecado Él rompió. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Y mi hermana, sin saber que yo estaba teniendo tema para hoy, ella pudo leer en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha puesto. Fíjense que dice todos mis pecados, no oculte nada, porque todo está desnudo y abierto ante los ojos de Dios. Usted no puede ocultar nada, pues todo Dios lo ve. Después, no esconder nada, que es lo mismo que confesar todo, pero le da un énfasis especial. Después hable de pecado, hable de errores, hable de cosas maldichas, confiéselo todo a Dios. Y la palabra Señor está allí en verde, porque es al Señor a quien usted lo va a confesar. Es a Él, que es Él quien merece oír, porque ese es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y automáticamente lo azul nos habla de la paz que viene. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Segundo, llénese de la palabra. Colosenses nos dice, la palabra de Cristo more en ciertas áreas de su vida. En abundancia, es decir, abundantemente llene su alma la palabra de Dios. Mientras más tenga usted su corazón, su alma y su mente llena de la palabra de Dios, menos tiempo va a estar de estar ocioso, de estar maquinando, hablando cuál es el próximo chisme. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aunque esto es individual, es precisamente lo que hace la iglesia. Usted puede venir aquí los jueves, por ejemplo. También que tenemos un buen tiempo con los hermanos, donde hablamos de la palabra de Cristo en abundancia, cantamos, nos exhortamos, nos saludamos, y aquí estamos recibiendo ministración del mismo Dios. El Señor Jesucristo dijo, cuando tú llenas tu corazón, Él dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero ¿qué pasa con la persona que está continuamente alimentándose de otras cosas que no son buenas? Es igual como cuando usted come algo. Tengo un malestar y estoy 8 veces al baño y estoy... ¿pero qué comí? Bueno, me comí esto y esto. Bueno, ahí está, lo que comiste. Lo que entra por la boca no contamina en este sentido. Pero el hombre, de su pensamiento, en su corazón, esto es lo que contamina al hombre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sabe que la palabra de Dios nos puede santificar. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan. Padre, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo es el camino y la verdad. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dios es un Dios de toda verdad y Él nunca miente. Por eso, hable siempre verdad. Efesios nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Estos son pastillas o píldoras contra el chisme. Deseche la mentira. Evítela. Si algo no puede ser confirmado, pues déjelo ahí, bótelo, no sirve. Hay otro, creo que era Spurgeon, u otro de los predicadores de
del siglo pasado, cuando le venían con un chisme, él decía, espérate un momentico. Sí, no, es que te vengo a hablar de Daniel. Un momentico. Daniel, sí, ven acá. Ya, hermano, ¿puedes hablar? No, yo no tenía nada que decir. Es lo mejor, hermano, es lo mejor. Somos miembros los unos de los otros, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y esa palabra, esa expresión, por lo cual, mira el contexto tan interesante en Efesios, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Y algo que tenemos que hacer, ¿sabe? Porque no es que el que cree en Cristo ya automáticamente ya está libre, ya está inmune. No, hermano, es una lucha. Nos da la posición de santos, de hijos, somos salvos, no temo más la condenación, porque Cristo llevó la paga del pecado en el Calvario por mí. No temo más condenación. Pero el que está lavado no necesita sino lavarse de los pies. Tenemos que confesar continuamente para tener comunión plena con el Señor y crucificar al viejo hombre, estar vistiéndonos del nuevo constantemente. No es algo que viene automático, lo tenemos que hacer por la palabra de Dios. Y aunque es individual, una tremenda escuela de esto es la asamblea, es la iglesia local, que no es un invento humano. Esto lo puso el Señor, este concepto divino, esta preciosa manera de congregarnos a Él. Es la iglesia, es un diseño de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la verdad. Hay un viejo himno que cantamos porque sabe que el chisme es una tentación, es un bocado suave, es algo que buscamos, que nos agrada, que nos llama la atención porque estamos en la carne. Es una tentación, no debemos ceder. Dice este viejo himno, tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil te será, luchando triunfar. Valor pues, gustoso domina tu mal. Jesús te puede librar de ese asalto mortal. Evita el pecado. Procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz. Tu corazón guarda de codicia atroz. Amante, benigno y enérgico sé. En Cristo, ten siempre indómita fe. Verás sea tu dicho, habla con la verdad. De Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. El coro dice, a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. El Señor te bendiga, Él bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque tu palabra nos santifica, porque tu palabra es verdad. Pero te alabamos porque Jesucristo mismo es la verdad y Él mora en nuestros corazones. Reconocemos, oh Padre, que muchas veces somos prestos a hablar más de la cuenta, a caer en el pecado del chisme. Señor, y suplicamos que nos perdones, que nos limpies. Confesamos esta debilidad delante de ti y muchas otras, pero queremos servirte, adorarte y agradarte a ti, Señor. Pero también te rogamos, si hay alguna persona que no tiene a Cristo como su noticia, como Señor y Salvador, hay una cosa mucho más grave que el tener o perder la comunión contigo por el chisme o un pecado en nuestras vidas, aunque es serio también. Pero hay uno que tiene la terrible expectación de un juicio y de un hervor de fuego que ha de devorar al que no tiene a Cristo como Señor y Salvador.
Señor, te damos gracias por la verdad de tu palabra, porque el Evangelio es vida eterna, el Evangelio es salvación, es gozo, es las mansiones celestiales, pero también el Evangelio es muerte eterna, es separación, es infierno y es tristeza. Señor, permite que hoy tú puedas abrir los corazones. Si hay alguno que no tiene a Cristo, que pueda ver la diferencia de estar en Cristo para tener vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti y ayúdanos a en ninguna manera desagradarte por medio del chisme y de que lo que vayamos a hablar sea solo para tu gloria y para tu honra y edificación de los que están alrededor y edificación nuestra. A ti sea la gloria, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.